objetivo de la educación física no es crear deportistas de élite, sino personas que practiquen actividad física de manera regular y saludable, solos o en grupo, y que además disfruten con ello. A veces, como docentes, damos por hecho que nuestros estudiantes saben cooperar o que no es nuestra obligación enseñarles a cómo hay que cooperar. Al final no vale que yo sepa mucho de aprendizaje cooperativo. Tengo que saber de lógica interna, tengo que saber de metodología, tengo que saber de evaluación. Una habilidad social necesaria para el aprendizaje cooperativo es tomar decisiones en grupo. Entonces, ¿cómo trabajo yo esas habilidades sociales? Que el ser flexible puede hacer de la cooperación algo más inclusivo. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos docentes quizá se pueden sentir un poco distanciados porque dicen, joder, pues yo creo que hago cosas relacionadas con esto de la cooperación, con las habilidades sociales, con las conductas cooperativas, pero joder, es cierto que no hago una técnica con los 5 pasos que aparecen en el libro. A veces es curioso como una metodología tan inclusiva para el alumnado, o que tiene esa visión tan inclusiva, a veces ha sido exclusiva para el profesorado. Hay una anécdota que nos gusta mucho a Raúl y a mí compartirla, es cuando Carlos nos decía que él muchas veces, igual hasta quinto de primaria, no empieza a trabajar esas estructuras tan complejas. En quinto. Y hay gente que en segundo de primaria, en 2 meses ya está con esas estructuras complejas. Tuve la oportunidad de conocerlos y verlos en acción el pasado mes de julio en el Congreso de Actividades Físico-Cooperativas en la provincia de Cádiz. Y hoy tengo la suerte de tenerlos y de traeros ya, iniciamos 3ª temporada, aquí en Charlamos sobre Educación, a estos 2 grandísimos profesionales y comprometidos con la educación física. Aquí tengo a mi izquierda a Jon Ortuondo, a mi derecha a Raúl Martínez, ambos doctores, en este caso Jon, Universidad de País Vasco, Raúl Martínez, Universidad de Salamanca. Y como les decía hace un momento, a mí me fascina que también combinen esa experiencia en la gran mayoría de etapas educativas, en el caso de Raúl también infantil, pero también yo, primaria, secundaria, también universidad y sobre todo y especialmente también en el campo de la investigación, que por cierto ambos realizaron sus tesis doctorales sobre la temática que queremos abordar en el capítulo de hoy, que es sobre el modelo de aprendizaje cooperativo. Jon, Raúl y Jon, bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Por aquí todo genial y pues, con ganas de charlar con 2 compañeros y todo un placer. Pues por mi parte lo mismo, buenas tardes y gracias por invitarnos. La verdad que es un lujo para nosotros 2. Yo dejaré a Jon que hable más, como en el Congreso, y luego las partes importantes ya las diré yo al final. ¿Vale? Exacto, que te hablo del Congreso y aquí le hago este pequeño guiño porque fue una experiencia increíble. De verdad, yo me cuesta ponerle palabras, pero es que hubo un ambiente, permitidme la expresión, tan cojonudo, tan espectacular, es que no sé cómo definirlo. Porque queda todo con unas ganas de aprender, de compartir, de sumar, en fin. Ahora abordaremos un poquito más adelante esa experiencia. Pero, Raúl y yo, antes de sumergirnos, de meternos de lleno en la temática, me gustaría preguntaros ¿de dónde surgió esa relación entre ambos y cómo os conocisteis? Bien, pues fue en el año 2017, en un curso de verano de la Universidad de León. Ofrecían diferentes cursos relacionados con la educación física y uno de ellos estaba relacionado con el aprendizaje cooperativo y la educación aventura, que lo impartía Javier Fernández Río. Y bueno, yo fui desde el País Vasco, él desde Salamanca, y ahí nos conocimos en una especie de seminario, un curso que impartía Javier y ahí fue donde se creó un poco la relación. Sí, no, bueno, nos conocimos en una actividad que nos tocó juntos, nos presentamos y nos preguntamos, ¿tú de dónde eres? Yo de Bilbao, yo de Salamanca, ¿de aquí? Es que estoy haciendo una tesis. Joder, yo también. Comemos juntos y luego fuimos a comer y desde ahí hemos mantenido la relación. Es verdad que hemos llevado vidas a nivel de esto de la cooperación paralelas, porque él estaba con la tesis y yo también. Jon acabó antes
Y luego, cuando yo acabé, tuve la oportunidad y el placer de invitarle a formar parte del tribunal de mi tesis doctoral, que eso no sé si lo sabías, que fue pues para mí un gran lujo tenerle con Carlos Velázquez y con Belén Tabernero, que también había sido profesora mía. Así es que... Y a partir de ahí ya, pues, quitando el fútbol, que es lo que nos hace un poco a veces chocar, hasta el momento, por el resto de cosas, puedo decir que somos amigos. Más que compañeros, muy buenos amigos. A la distancia, pero intentamos por lo menos 1 o 2 veces al año pues coincidir. Qué bueno. Al final, fijaros, aunque yo la sentí del deporte, buscando esta situación, las amistades que se generan dentro del campo, que sea deporte, educativo, que se forjan, que haya intereses comunes y que luego al final benefician a todos, porque también yo siempre digo, la unión hace la fuerza y el intercambiar diferentes inquietudes, reflexiones, conocimientos, experiencias, yo creo que eso al final enriquece sobremanera a todas las partes. Y hablando, como decía hace un momento aquí, del Congreso de Actividades Físicas Cooperativas celebrado en Cádiz este pasado mes de julio, contadnos un poquito también vosotros qué tal, cómo lo vivisteis, qué sensaciones, cómo viste de la gente. Bueno, yo ya sabes que compartí un pequeño extracto de ese taller maravilloso que impartiste, que Raúl también estaba ahí, pero como dices tú ahí escondido, que por cierto tengo que decir que Raúl me ha apañado, como me veo allí sentadico y me ofreció mi botella de agua, digo, este tío es un primón, por Dios. Pero contadnos qué tal, cómo fue, cómo visteis, cómo esas sensaciones allí en Cádiz con todos los docentes, maestros, maestras, profesores del área de educación física y también estudiantes, por cierto, entre los que me incluyen. Bueno, yo iba con muchas expectativas, la verdad. Era el tercer congreso de actividades físicas cooperativas. Estuve en Barcelona, estuvimos en Avilés, en León, el cuarto, y iba con muchas expectativas, porque las experiencias previas han sido muy, muy buenas. Yo siempre, cuando alguien me recomienda, oye, John, ¿algún congreso de educación física, el ámbito de la actividad física? Le digo, el de cooperación. Bien, es cierto que quizás sea un poco el de mi ámbito, pero recomiendo por aspectos académicos, de formación, pero sobre todo por lo que has comentado, es decir, ese ambiente que se crea, ese clima, esa unión y sobre todo por fuera de lo que son las actividades formales de comunicaciones, talleres o ponencias, pues cómo entre las personas que estamos ahí nos relacionamos fuera de ese congreso. Y lo que comentas del taller, pues es cierto, es que el taller, casi la cabeza pensante muchas veces, o sea, era Raúl. A mí me tocó un papel más protagonista de dirigir muchas de las actividades, pero muchas de las reflexiones, el porqué de cada actividad, el verdadero creador de las propuestas era Raúl. Entonces, luego de esas por la tarde y ahí se me acercaba yo del taller, porque en tu taller, no, este taller es un taller conjunto y Raúl estaba ahí detrás siempre haciendo sus aportaciones muy, muy interesantes. De lo que dice John, bueno, que también has comentado, Antonio, es verdad que es un congreso muy especial. Cuando la gente pone lo de resaca emocional, es verdad. Yo sí cabe en este, que ha sido el tercero mío, es en el que más he sentido eso. Cuando se ha acabado y los días siguientes de acordarme con ese cariño. Y yo lo he vivido desde otro lado, desde tallerista, que lo ves desde un punto de vista diferente, además te permite, yo siempre lo digo con la gente que ha hablado, me ha permitido conocer a mucha más gente, hablar con mucha más gente, tanto durante el taller como después. Es decir, el hecho de que hayas impartido un taller ya, de alguna manera, te permitía en las actividades de después o de la cena o de conectar mucho más con la gente. Entonces, eso a mí me ha encantado. Y luego nosotros teníamos el miedo de que el taller funcionase o no funcionase, si nos iban a entrar las actividades, si iba a gustar, si no iba a gustar, si iba a ser demasiado sencillo, pero la verdad que acabamos encantados. Eso hemos hablado alguna vez y acabamos muy, muy contentos y muy satisfechos. Sí, el taller el feedback fue muy bueno de tanto los compañeros que pasan por el taller y luego también, bueno, sí que quería dejar claro que uno de los éxitos de este congreso, como nosotros, fue el comité organizador. La currada que se han pegado durante 2 años se vio en cada actividad que organizaban, desde que cuando íbamos a comer, cuando empezaban las comunicaciones, cuando finalizaban, todo muy, muy atado, todo muy preparado y, bueno,
creo que es importante utilizar también este lugar para agradecer muchas veces más también la organización de esas personas que estuvieron implicadas durante 2 años, que se dice rápido, pero han estado 2 años y currando pico y pala. Y se dice pronto, porque ese es el trabajo invisible, haciendo un poco la analogía del iceberg, ¿no? Muchas veces que se ve la punta, que es, digamos, el resultado final de este congreso, pero luego el trabajo. Y yo no puedo evitar a veces, como comentaba fuera de cámara, pues yo sabéis que también he desarrollado labores de coordinación, he organizado clinics de baloncesto, torneos de Andalucía, y mira que os hablo a lo mejor de una o un fin de semana. No podéis hacer la cantidad de gestiones, o sea, eso es un trabajazo espectacular. Entonces, un poco también, a colación de lo que comentáis tanto Raúl como John, bueno, el problema es que como nombre a alguien, te va a dejar y, o sea, no voy a abrir, uy, está a punto. En líneas generales, a todo el comité, de corazón, 1000 gracias, chapó, porque estuvo de 10, la atención, la cercanía, el trato, no hay pega. Bueno, quizá a lo mejor sí que se rompió un aire acondicionado, oye, pero eso un poquito de sano nos vino a todos muy bien en Cádiz, yo no hay ningún problema. Señora, pues vamos a seguir avanzando y como en la siguiente charla voy a tener también, digamos así, un trío. Sabéis que yo normalmente en mi canal siempre hago algunas preguntas tipo, como qué competencias creéis que debe tener un buen profesional de la educación física. Pues he pensado en hacer algunas preguntas así muy picaditas, rapiditas para los dos, si os parece bien. Raúl, voy a comenzar contigo. La primera de ellas sería la siguiente. Dime, ¿cuáles crees que son las 3 principales competencias, a sabiendas de que hay muchas más, pero es por buscar algo rapidito y sencillito, que debe tener una buena profesional de la educación física? A ver, la primera, sin duda, si es el control emocional o socioemocional del grupo. Es decir, eso, creo que si tienes eso, esa parte de éxito profesional en la docencia ya lo tienes. Voy a decir, me voy a mojar, sobre todo en secundaria, que quizás sea más complicado esa parte motivacional. Si tienes esa competencia, que también hemos hablado antes, que a veces te lo da el ámbito deportivo, si tienes experiencia en eso, o si eres un poco también avispado y aprendes de lo que tienes alrededor, ese es un punto clave. El segundo, que está muy relacionado, pues son habilidades comunicativas, que tiene que ver, pues, cómo te comunicas con tus alumnos, con tus compañeros y también con las familias, que al fin y al cabo es un aspecto clave también para el éxito. Y la última, que también es importante, es difícil decir cuál es de las 3 sería la más importante, pues yo creo que tienes que tener un conocimiento profundo de la materia que impartes, pero también de los procesos de enseñanza-aprendizaje que rodean a ese proceso de metodología, de evaluación. Es decir, yo creo que con esas 3 cosas eres un buen profesional de la educación física. Quizás con la primera y con la segunda te iría bien en el aula. No creo que tuvieses muchos problemas, pero con la tercera serías un gran profesional. Esas para mí son las 3 más importantes. Y bueno. John, tu turno. Pues no me voy a repetir, ¿no? Yo voy a añadir un par de ellas. Para mí algo muy importante y intento transmitir a mis estudiantes la capacidad de trabajo y constancia que debe tener cualquier profesional, pero en el ámbito educativo más. Y luego el compromiso, yo estoy bastante sensibilizado con el compromiso social, el compromiso también con profesional, y eso está relacionado mucho con una mirada inclusiva. Es decir, un docente de educación física, como cualquier docente, tiene que pensar en cada uno de sus estudiantes. Entonces, sería un poco añadir, por un lado, la capacidad de trabajo y luego esa mirada inclusiva con un compromiso social, cívico, creo que puede ayudar a un buen profesional de la educación física. Qué bueno. Segunda cuestión rapidita. Esto pongo a responder a modo de tweet, ¿no? Como en 160 o no sé si son 160 o 180 caracteres. Raúl, para ti, ¿cuál crees que debería ser la finalidad de la educación física? Pues hay una definición de Carlos Velázquez, que para mí dan el clavo. Y no entra en un tuit, pero sí en 2, porque yo la he compartido en Twitter, entonces entra en 2. Así que si me lo permites, es algo como que
no la sé de memoria, pero casi. La educación física o el objetivo de la educación física no es crear deportistas de élite, sino personas que practiquen actividad física de manera regular y saludable, solos o en grupo, y que además disfruten con ello. Luego hay otra segunda parte, pero yo me quedaría con esa primera parte. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo. Evidentemente, en primaria está más centrado en el trabajo en una parte, y en secundaria a lo mejor es un trabajo más de especialización, pero el objetivo yo creo que en todas las etapas tiene que ir por ahí. Independientemente de que luego tengas un enfoque más de salud, más emocional, más de justicia social, como habla John, pero yo creo que la base o el fundamento tiene que ser ese. Esos son 5 o 6 tweets. Ya, pero eso es un hilo de Twitter. Claro. Yo hago cuenta premium, entonces puedo hacer uno un poco más largo. Objetivo de la educación física. De manera breve sería educar mediante el cuerpo y el movimiento. Y eso se puede ver creando, hace un poco referencia a Ángel Pérez Puello, generando experiencias emocionalmente positivas, ¿bien? A través de prácticas motrices, mediante juegos, actividades, modalidades deportivas, pero con un objetivo que es crear una adherencia a la actividad física y al deporte. Y para eso es necesario, por lo menos, tener un clima lo más inclusivo y emocionalmente enriquecedor. Pero crear situaciones de aprendizaje donde todos los estudiantes tengan una experiencia positiva para que se cree una verdadera adherencia. Qué bueno. Vamos a por la tercera. Está más sencillita. Raúl, ¿pabellón o pista exterior? Depende. ¿Sabes qué pasa? Que tampoco se puede, John. Hay que elegir, ¿no? Depende. Mira, donde estaba el año pasado, teníamos un pabellón espectacular, perfecto, acondicionado. Te diría, estaría en el pabellón siempre. Y luego he estado en centros donde o no tienes pabellón o es una sala que te dejan en el pueblo, entonces depende. Así es que intentaré decir que los dos, para quedar bien y sobre todo para quedar bien con John. Los dos. Venga, los dos. Venga, John, a ver si te baja un poquito más, a ver si te decantas por uno otro. No voy a hacer un Raúl, no voy a hacer, depende de la climatología, porque no. Yo, impartiendo docencia en el País Vasco, donde esté un pabellón calentito, que se quite cualquier cosa. Y eso que aquí tenemos espacios naturales increíbles, pero siempre mirando hacia arriba y mirando la aplicación del móvil del tiempo. Entonces, un pabellón con un buen espacio y unas buenas instalaciones. Vamos por la cuarta. Raúl, libro de lectura, ¿no? ¿Tangible o Kindle o tablet? Tangible. Hay que explicar el motivo. No hace falta. Tienes vía libre, absoluta. Nada, tangible. Yo leo bastante menos de lo que debería y me gustaría, y cuando es lectura de ocio, tangible. La lectura profesional toda por pantalla. Y ya la última, conformado a los dos, docente que más os ha influenciado a lo largo de vuestra trayectoria académica o profesional. Solo se puede elegir uno. Venga, ¿sí? Te dejo un par de ellos. Vale. Pues mira, si solo puedo elegir uno y tiene que ver con toda mi trayectoria, tanto como estudiante como profesional, es sin duda Galo Sánchez. Fue profesor mío en la universidad, ha sido mi director de tesis y ahora tengo la suerte de ser compañero en la facultad. Y Galo, pues es para mí una fuente de aprendizaje continua. Ya no de contenidos propios de la educación física, sino de comunicación, de liderazgo, de gestión, de una visión humanista de la profesión en todos los sentidos. Antepone siempre la persona al alumno o al doctorando y
hay muchos detalles, muchos pequeños detalles que aprendo de él y que para mí luego marcan la diferencia. A lo mejor también tiene que ver con la botella de agua que te di en el congreso. Si no hubiese tenido Entonces, Galo es uno de ellos. Pero también reconozco que también he tenido la suerte de tener a Belén Tabernero, que es otra compañera, que me ayudó a ver o a entender la educación física desde otro punto de vista. Y en esa misma línea, Ángel Pérez Puello, en el INEF de León, fue el que me permitió tener esa sensibilidad, que es lo que decía John antes, hacia todo el alumnado. Es decir, a poner por delante de alguna manera a esos alumnos que tienen más necesidades para no dejártelos por el camino. Ángel, por ejemplo, fue un gran cambio para mí a la hora de entender la educación física y también me motivó mucho en los años de carrera hacia la educación. Y eso no es tan fácil, porque ya sabéis que el INEF o el CAFID generalmente entramos con un punto de vista hacia el rendimiento. Entonces, te podría decir que así a bote pronto esos tres. Yo, si me permitís, ya sabéis que yo, Ángel Pérez, aparte que lo he tenido aquí en el canal ya un par de veces, le tengo un cariño, un aprecio y un respeto tremendo. Así que, Ángel, desde aquí, como siempre, un beso y un abrazo enorme. John, tu turno. Bien, yo en la formación continua, bueno, voy a empezar. En la formación inicial, sobre todo en la facultad, tuve la suerte de tener como docente en la enseñanza de la educación física a Luis Mari Zulaika, quien luego fue mi director de tesis. Fue la primera persona que nos habló de ese punto de vista inclusivo de la educación física y fue para mí un punto de inflexión de mi percepción acerca del área. Y luego la formación continua, porque ahí sí que luego se han convertido en mis referentes académicos, pero he tenido suerte en diferentes cursos o seminarios tenerles como docentes, podríamos decir, sin lugar a dudas, Carlos Velázquez y Javier Fernández Río. Pero estaríamos hablando ya de la formación continua. Pero son mis referentes académicos y, sobre todo, remarcando que me han ganado en lo personal. Sí, tanto Carlos como Javier, ellos han dedicado, llevan años, décadas, ¿no? También muy, digamos, en el campo del modelo pedagógico del aprendizaje cooperativo. En numerosas, de hecho, Carlos tiene una tesis magnífica, creo que del año 13, si no recuerdo mal. Y bueno, un poco, mira, va a venir perfecto porque ya hemos terminado esta rueda de preguntas picaditas. Y ahora, si os parece bien, vamos aquí al meollo, a la cuestión del aprendizaje cooperativo. Fijaros que el congreso precisamente que tuvimos en Cádiz fue una oportunidad magnífica para muchos profesionales, porque como sabéis también la riqueza que tiene es lo que ocurre luego fuera de la pista, por llamarlo de alguna manera, lo que habla, fuera, las comidas, en los pasillos. Y fue una oportunidad muy buena para darnos cuenta también muchas de las concepciones erróneas que hay en relación al aprendizaje cooperativo y a las diferentes terminologías que ahora quiero unir para que vosotros también, en cierto modo, comencemos con esa primera aclaración de la terminología, en tanto en cuanto que entendemos, digamos que el modelo del aprendizaje cooperativo sería ya el máximo nivel, pero vamos a ir bajándonos un poquito los temas de juego cooperativo, se escucha también retos, desafíos cooperativos. En cierto modo, os paso aquí la asistencia para que vosotros empecéis, en cierto modo, a aclarar la terminología relacionada con el aprendizaje cooperativo. John y Raúl, comenzar como queráis, y aquí os dejo que vosotros aquí estáis totalmente libertad, ¿no?, para expresaros y comentar lo que consideréis oportuno. Bien, pues creo que abres un buen melón, ¿eh? Abres un buen melón porque el tema de la terminología, pues yo creo que dentro del ámbito de la cooperación en educación física, pues llevamos años que trae sus quebraderos de cabeza. Y es cierto que hay mucha evidencia, hay muchos artículos, hay muchos trabajos, hay mucho material en Internet y muchas veces, pues, la terminología puede llevarnos muchas veces a la confusión. Conceptos como diferenciar qué es trabajar en grupo con trabajo colaborativo, con el mismo aprendizaje cooperativo, es muchas veces, nos encontramos que hay docentes que piensan que por mandar un trabajo en grupo pueden responder diciendo que ellos hacen aprendizaje cooperativo. Entonces, hay muchos términos, hay mucha confusión y creo que es interesante, pues, intentar aclarar no para decir que una cosa está bien u otra cosa está mal, pero saber sobre todo cuál es el fin pedagógico de cada cosa. Bien, entonces hay términos como, por ejemplo, trabajar en grupo, que trabajar en grupo viene a ser trabajar o realizar una actividad o un producto entre diferentes personas, pero donde no tiene por qué darse una interdependencia positiva, es decir, que unos estudiantes dependan de otros,
una responsabilidad individual. No tiene por qué darse. Normalmente la evaluación en un trabajo en grupo suele ser del producto y suele ser una evaluación colectiva. Todo el mundo tiene la misma evaluación y muchas veces la misma calificación. Ese es el trabajo clásico que hemos hecho en diferentes etapas en la universidad. Cuando nos ponían un trabajo, nos repartíamos ese trabajo, cada uno hacía su parte, lo juntábamos, imprimíamos y lo entregábamos en el buzón del docente. ¿Eso es trabajo cooperativo? Pues no. En un trabajo cooperativo ya estamos hablando de una metodología donde hay una estructura, donde hay que utilizar diferentes técnicas para asegurar, por ejemplo, la interdependencia positiva, que es algo necesario, es un elemento esencial dentro de la cooperación. La responsabilidad individual. ¿Cómo evitamos que esos estudiantes no sean estudiantes polizones y no pongan su granito de arena? Pues, por ejemplo, utilizando estrategias como roles, pero roles que sean necesarios dentro del grupo. ¿Cómo evitamos también que se junten y que todo el mundo tenga que poner su granito de arena? Pues, por ejemplo, haciendo una evaluación, por un lado, de manera colectiva o grupal, pero también individual. Y habrá que evaluar el producto como el proceso, es decir, utilizar una evaluación formativa. Entonces, diríamos que el aprendizaje cooperativo es algo más complejo que trabajar con otras personas. Entonces, son aspectos que muchas veces, a día de hoy, pues todavía no está del todo claro. Bien, eso sería una diferencia entre trabajar en grupo y aprendizaje cooperativo, que es lo primero normalmente que nos viene a la cabeza en la confusión terminológica. Bien, luego aparecerían otros términos como puede ser el juego cooperativo. Bien, que muchas veces encontramos muchas propuestas en redes sociales o hemos encontrado también hasta libros de hace unos años donde hacen propuestas de juegos cooperativos, pero si luego analizamos la evidencia, qué características tiene que tener un juego cooperativo, pues que no se cumplen. Que no está mal, es decir, no quiere decir que el juego que estás haciendo, aunque no sea cooperativo, sea mejor o peor, pero es importante saber que si no cumple esas características, el enfoque o el fin pedagógico cambia. Bien, eso ya la praxeología, Parlevas o Alfredo Alarraz en los dominios de acción motriz nos dice que no es lo mismo hacer una situación psicomotriz o sociomotriz, o de oposición, o de colaboración-oposición, o de cooperación. Es decir, el clima de clase, cómo se relacionan los alumnos entre sí, los valores que se transmiten son diferentes. Entonces, yo creo que esa terminología es importante, llamar a las cosas por sus nombres, porque si no, estamos cometiendo el error de decir, estamos trabajando la cooperación, un juego cooperativo, cuando realmente hay 3 equipos o 4 compitiendo entre sí. Entonces, lo que se genera, las relaciones que se generan son diferentes. Por eso creo que es importante intentar aunar esa terminología. Fíjate, si me permite, me gustó mucho el ejemplo que pusiste en la charla, ¿no? Que incluso en las redes sociales y cuentas o perfiles, que esto no es una crítica negativa, sino simplemente es describir algo que ocurre que parte, pues seguramente de una concepción errónea, ¿no? Que no hay una mala intención, al contrario, yo creo que todo el mundo, pues su sana naturaleza, quiere aportar, quiere contribuir. Pero sí es cierto que ese ejemplo que pusiste, ¿no? De, oye, mira, se llama cooperativo lo que no es, hay un elemento de competición. A mí me encantó también el concepto, aparte de los que has señalado, como interdependencia positiva, de interacción promotora, responsabilidad individual, es la lógica interna. Cuando veo a los dos en tu caso en directo, fue porque yo también, como vengo, decía antes, del mundo del deporte, yo también pensaba, bueno, ya, pero a ver, si también te vengo yo y en cierto modo educo, ¿no? De una manera tal, y tú decías, sí, vale, pero ahí ya te estás esforzando. Si tú aplicas esto con la lógica interna, automáticamente la propia naturaleza de la estructura del juego, de la dinámica, fíjate el resultado. Claro, yo estaba ahí sentado y estuve diciendo, wow, es que esto es impresionante. Y creo que ahí está un poco la clave. No sé si para aquellos que no lo sepan, o Raúl, yo, abordar este concepto, ¿no? De la lógica interna, porque la gente dirá, bueno, ¿qué es esto, no? De la lógica interna, ¿no? Que está diciendo Antonio Iván, que no lleva a entenderlo, hablando un poco de terminología y aclarar dichos conceptos. Bueno, la lógica interna está relacionada normalmente con las normas del juego. Y cada actividad motriz tiene una lógica interna teniendo en cuenta diferentes características, que puede ser el número de participantes, cómo se relacionan entre sí, el uso o no del material, el espacio, si tiene incertidumbre o no. Entonces, lo que nos dice la praxeología es que dependiendo la lógica interna o las características que tiene la práctica motriz, el tipo de conductas que se dan, las relaciones que se crean entre los estudiantes o mismamente el clima que se crea en clase es diferente. Es diferente. Por eso, los dominios de acción motriz lo que proponen es que en educación física, basándonos en la lógica interna de las actividades, podamos crear diferentes tipos de
unidades didácticas o situaciones de aprendizaje donde intentemos abordar diferentes contextos con diferentes lógicas internas o diferentes dominios de acción motriz para que los estudiantes puedan vivenciar diferentes y se puedan relacionar o crear diferentes vínculos entre sí. Exacto, bueno. Raúl. Yo si me dejáis añadir, decía John que has abierto un gran melón y es verdad. Mi investigación o mi tesis doctoral estaba centrada en la cooperación, pero desde la figura del docente. Exactamente. ¿Vale? Entonces, era algo que también intentamos transmitir en el taller, que cuando tú utilizas la cooperación o su último escalón, que es la metodología cooperativa, tienes que tener muy claro el porqué, es decir, qué beneficios eso pues, va a traer a tus alumnos, al clima de clase o a ti mismo como docente, que también puede pasar. Y claro, la cooperación, no sé cuál ha sido tu camino, pero en base al mío, entiendo que tiene que ser algo que te interese mucho porque necesitas profundizar de verdad para después entenderlo y aplicarlo bien. Es decir, aplicar el aprendizaje cooperativo tras un curso o un congreso simplemente creo que no es suficiente. Y con la tesis también descubrí que había docentes que tenían un conocimiento muy superficial de la cooperación, es decir, aplican técnicas cooperativas que han aprendido, pero sin entender bien la filosofía, que es lo que hay realmente debajo. Y puede pasar al revés, que haya docentes que entiendan qué es la filosofía, pero no tengan las herramientas para. Eso es menos habitual, porque al final, yo dándole muchas vueltas, el aprendizaje cooperativo tiene una vinculación muy clara con la teoría de las metas de logro y con la teoría de la autodeterminación. Entonces, si yo estoy utilizando una técnica cooperativa, pero luego las decisiones de mi aula a nivel metodológico de evaluación van hacia el ego, ya hay algo que choca. Es decir, tener solo un conocimiento superficial a veces te hace que apliques algo y que no funcione porque tú realmente estás generando situaciones que van en contra de la lógica interna de esa técnica, de esa estructura. Entonces, yo creo que a los docentes nos falta formación inicial sobre aprendizaje cooperativo o sobre cooperación, que creo que cada vez hay más y más personas comprometidas con la cooperación, pero luego el paso, lo ha dicho John, tiene que ver con la formación continua y tiene que ver también con lo que os decía antes. Al final no vale que yo sepa mucho de aprendizaje cooperativo, tengo que saber de lógica interna, tengo que saber de metodología, tengo que saber de evaluación. Entonces, aunque lo decíamos entre comillas y en tono de broma en el Congreso, todos estamos aquí porque somos un poco frikis en el buen sentido, es decir, porque creemos que esto es interesante para el alumnado. Entonces, el punto de vista del docente no lo podemos tampoco perder, que es normal que a veces pues haya una confusión terminológica y pase esto. Estoy aplicando el pool de Daronson, pero no me funciona. Pero es que a lo mejor estoy generando comparaciones entre los alumnos o situaciones en las que unos van a tener un refuerzo positivo por hacerlo antes o mejor que otros, o incluso con temas de calificación. Es que hay que unir ahí las dos cosas, la parte de filosofía y tener los recursos. Eso que acabas de observar muy rápidamente, fíjate que cuando en ocasiones, y yo más allá también de la investigación, porque he presentado también a veces algunas comunicaciones, que se ha hecho unos cuestionarios para obtener la percepción, ¿no?, sobre cómo se implementa, si realmente utilizan las estrategias, cómo... yo muchas veces digo, ostras, a mí me encantaría que eso es lo que comentaba yo hace un momento, voy a empezar a hacerlo. Ya estoy pidiendo permisos para ir yo de observador, en cierto modo, ¿no?, y ver cómo trabaja el maestro o la maestra en el barro, ¿no? Un poco cogiendo esa información previa, ¿no?, y esa filosofía, esa estructura rígida. Pero en muchas ocasiones veo que también la frustración, y esto va también relacionado con la meta de logro, si es que al final está todo relacionado. Claro, si tú aplicas algo, como en el caso o el ejemplo que has puesto tú, Raúl, además suele pasar con el pool de Daronson, te salta algo, un feedback, mete una calificación, ya es que estás todo lo que has trabajado, ese castillo, se te derrumba. Y no solo eso, que también muchas veces, creo, no todos, ¿no?, hay otro factor que es el de la paciencia, que en muchas ocasiones, dependiendo del contexto, y yo más que vengo del mundo del deporte, imaginaros, gente con un elevado alta competitividad, romper un poco con esa estructura al principio no va a ser sencillo.
Entonces yo creo que todos esos elementos al final llevan a que hay que ir matizando, puntualizando y trabajando muy bien, no solo a nivel de conocimiento, sino también a través de procesos de autorreflexión y autoevaluación para ver realmente qué estás haciendo bien o qué es aquello susceptible de mejora. John, gracias por escuchar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, me gustaría añadir, cuando hablamos de terminología, yo soy cada vez más partidario de utilizar menos el término de aprendizaje cooperativo. ¿Bien? Ahora veo aquí en el título, era a veces el aprendizaje cooperativo, que es lo lógico. Es decir, las primeras formaciones que yo daba, me acuerdo que era aprendizaje cooperativo en educación física. Desde hace unos años, yo le he dado una vuelta y es cooperación en educación física. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de aprendizaje cooperativo y estamos hablando ya de un modelo, de una metodología. Y si somos rigurosos, muchos aspectos que se hacen relacionados con la cooperación puede que estén fuera de esos elementos o esas técnicas simples o complejas. Entonces, en la misma copedagogía de Carlos Velázquez se puede ver cómo puede haber una fase de conflicto donde se hacen actividades de estructura compartida. O tú puedes trabajar la comprensión de la cooperación mediante una situación de colaboración-oposición donde trabajas el juego justo, donde lo que estás buscando realmente es una cohesión grupal, que los estudiantes se preocupen por otros compañeros y desarrollar unas habilidades sociales. Entonces, yo cada vez me alejo más de utilizar el término aprendizaje cooperativo tan puro, tan estricto y hablar de la cooperación en educación física. Bien, Jesús Vicente Meñaca habla de eso, dice que a la cooperación en educación física se puede hacer una aproximación desde la lógica interna o las actividades con una estructura cooperativa, ¿bien? Pero luego, por otro lado, desde la metodología o desde esas estructuras. Entonces, yo creo que el ser flexible puede hacer de la cooperación algo más inclusivo. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos docentes quizá se pueden sentir un poco distanciados cuando dicen, joder, pues yo creo que hago cosas relacionadas con esto de la cooperación, con las habilidades sociales, con las conductas cooperativas, pero, joder, es cierto que no hago una técnica con los 5 pasos que aparecen en el libro. Entonces, yo soy partidario de utilizar cada vez ese término. Mira, John, a mí en la tesis, entrevistando a algunos docentes, me pasaba, o recuerdo uno muy concreto que me dijo, sí, a ver, yo quisiera decirte que yo no lo utilizo de manera pura, es decir, él ya se estaba justificando como si yo fuese un tribunal de algo. Y yo le dije, no, simplemente es una entrevista para que me cuentes lo que haces, no tienes que, es decir, no te voy a dar de paso si utilizas el aprendizaje cooperativo o no en función de lo que dice la teoría. Y eso me hizo reflexionar que lo que tú has dicho, que a veces es curioso como una metodología tan inclusiva para el alumnado o que tiene esa visión tan inclusiva, a veces ha sido exclusiva para el profesorado porque pues yo también me he sentido alguna vez acomplejado de, si no estoy utilizando, si no estoy dentro de... Y yo creo que ahí John ha dado la clave, que es algo que hemos hablado muchas veces, que el aprendizaje cooperativo, realmente ese término habla de una metodología en concreta, pero la cooperación habla de muchas más cosas, es decir, hay muchas más herramientas. Voy a bajar de los más complicados a los más sencillos. Pues los desafíos cooperativos o retos cooperativos, el juego cooperativo, pero también hay dinámicas de clase, de grupo, de cohesión grupal que están relacionadas con la cooperación o de lo que nos habla Carlos, de generar en el aula una lógica de la cooperación. Es decir, que desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho el término de pedagogía de la cooperación de Carlos Velázquez, que si rascas y te vas a los libros que tenían anteriormente, Educación para la Paz, resumen muy bien esta idea de cooperación. Aunque luego se haya especializado en la metodología cooperativa, para mí es una visión más global, es decir, la cooperación como una filosofía educativa. Y a veces la metodología cooperativa, a mí a veces me sirve, pero a veces no. Sin embargo, esa parte de crear en clase un clima cooperativo, es decir, un clima donde lo habitual, o sea, más habitual que se ayuden entre compañeros a que se comparen, eso a mí me parece muy interesante. Aunque no utilice, como dice John, incluso en situaciones competitivas, porque tú vienes del baloncesto, nos has contado. ¿Y cómo se puede jugar un partido de baloncesto o aprender el baloncesto si no existe esa parte de competición, que también es educativa, ¿no? Saber ganar, saber perder, saber qué conductas manifiestas cuando vas ganando, cuando vas perdiendo, cuando tu compañero falla, eso todo es educativo.
Entonces, más allá de la metodología, que también es interesante y a veces muy interesante, a mí me interesa más todo lo que tiene que ver con esa lógica de la cooperación y yo ya, como docente, utilizo las herramientas que necesite o que se ajusten a ese contexto en cada caso. Y mira, hay una cosa que dice John y es que Carlos Velázquez, me acuerdo un día que decías algo así, haciendo actividades de lógica interna competitiva, seguramente consiga más conductas cooperativas en sus alumnos que nosotros haciendo actividades con lógica cooperativa. Porque seguramente mucho antes, tanto explícitamente como implícitamente, haya generado ese clima en clase. A mí yo estoy disfrutando de una orilla de escucharos y además es que es algo que también yo he reflexionado y ahora permitidme súper rápido, porque vosotros sois los protagonistas. En ocasiones, claro, cuando se habla del aprendizaje como que parece algo que tiene que cumplirnos algo de manera muy rígida, ¿no? Hasta yo mismo, bueno, lo del título lo puedo cambiar, por cierto. No, al contrario. Es broma. No. Pero sí es cierto que a veces sin querer mentalmente nos generamos esos constructos y queremos sumergirnos de, no, como quien quiere montar algo, bueno, pues no, la pieza va aquí, no, ahora esto no sé qué para acá. Y claro, en educación ya sabéis, o al menos yo incluso en el ámbito del deporte, ostras, es que el ecosistema educativo, yo veo días que he ido con mi sesión perfectamente planificada y he hecho así, raca, al carajo, esto no vale para nada. No suele ser habitual, pero se ha pasado. Y en relación a lo que tú comentabas, Raúl, yo, por ejemplo, el baloncesto ya sabéis que es competitivo. O sea, al final tú estás entrenando para competir el fin de semana contra otro equipo. Sin embargo, como decía anteriormente, pero ahí está también en la mano del entrenador, entrenadora, de la persona que esté a cargo de ese grupo. Claro, hay equipos que son muy competitivos. A mí me ha pasado, yo estaba en pueblos, curiosamente, que ahí los niveles de competición eran más bajillos. Estaba en baloncesto hace unos años. Eran como querían más disfrutar, algo más lúdico, pero que luego cuando empiezan a coger competencias, ya cambia. Ya quieren, ya dicen, esto de ganar está chulo, yo quiero seguir compitiendo. Y luego hay equipos que tienen muy competitivos. A mí me pasaba, no voy a dar nombres, pero a lo mejor yo seguía praxis de como que a reventar, ¿no? Al otro equipo, no sé qué, con esa lógica que yo decía, a mí personalmente no conecta, porque yo decía, es otro equipo que entrena igual que nosotros, que tiene la misma ilusión, que tiene la misma motivación y hay que respetar, y hay que colaborar. El hecho de gritar, de jugar suciamente, incluso con la familia, de no, en los tiros libres, que es muy típico, ¡ah! Le digo, no, aquí chillón ninguno. Es decir, que yo creo que esa parte humana, a la hora de construir esa lógica o esos procesos de enseñanza-aprendizaje que están muy relacionados con el fair play, con valores, con justicia social y todo ese tipo de cuestiones o cooperación, también se pueden hacer incluso en un contexto como el competitivo. Pero claro, ahí está la mano nuevamente de las personas, del ser humano, de su filosofía y cómo es capaz de hacer ese engranaje donde todas esas piezas poco a poco vayan conectando. Entonces, todo esto que habéis comentado me he sentido un poco identificado porque yo, aunque sea en el ámbito del deporte, he intentado llevar a cabo esos procesos de cooperar, pero no solo con mi equipo, sino también con el resto. Y termino, me acuerdo con Juanfran. Yo con los rivales que tenía, nosotros nuestro pique era súper sano. Es que pues, no tienes narices, no eres capaz, vas por la izquierda, venga, entrenar por la derecha. No era estándar. Y era como nos retamos a ser mejores. Y si me empujaba y me caía, ¿qué hacía? Me daba la mano para arriba, cachetada en el culo y a seguir jugando. Entonces, pero claro, eso va, entiendo yo también un poco con la persona, no los valores, lo que uno quiera transmitir. Pero un poco en relación a lo que habéis comentado, que me parece muy interesante, ¿no? Un poco salir de ese marco estanco, ¿no? Y hay muchas otras posibilidades, siempre que tengan ¿no? esa lógica o ese contenido pedagógico que tenga un sentido y un significado. Luego también tenemos la suerte, que John lo comentó en el Congreso también, que lo subrayó en el Congreso, de que hay propuestas, tenemos la de Javier del ciclo de aprendizaje cooperativo y la copedagogía motriz de Carlos, que de alguna manera nos dan una serie de fases o pasos para ir avanzando con tu grupo y llegar hasta ese último nivel, que no significa que haya que llegar al último nivel, pero es de agradecer que cuando empiezas, es verdad que cada vez hay más literatura divulgativa sobre cooperación, pero también pensad, porque puede que os haya pasado, lo difícil que es cuando no tienes un conocimiento tan profundo del aprendizaje cooperativo, cuando empiezas a leer
a mí me pasaba, ¿no? Del enfoque conceptual de los hermanos Johnson. A mí me costaba entender qué era la interdependencia positiva, responsabilidad individual, todas esas cosas. Y coger esos elementos y diseñar una propuesta me resultaba imposible. Y coger lo que decíamos antes, ¿no? Una herramienta de la cooperación y utilizarla, pero que alrededor pasen cosas que tienen más que ver con las comparaciones que con la cooperación, pues tampoco funcionaba. Y es de agradecer que ya haya mucho publicado y que te digan, mira, en esta primera fase el objetivo es esto por esto y puedes utilizar estas herramientas, en la segunda esta, en la tercera esto. Eso la verdad que ha sido, para mí como docente, un gran avance y como investigador me ha permitido de alguna manera también entender la cooperación de una manera más ligera, más sencilla. En muchas ocasiones, yo cuando hablo también con compañeros, incluso yo mismo, cuando hace 2 o 3 años empecé a sumergirme, ¿no?, en el mundo y en el campo de la investigación, te voy a confesaros que una de las cosas que echaba mucho en falta eran ejemplos prácticos. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, es decir, te hablan mucho de interdependencia positiva, te explica la teoría. Además, yo también os hablo desde mi visión personal. Como decía anteriormente, yo soy una persona a la que le gusta mucho experimentar las cosas. O sea, que me gusta estudiar, me gusta aprender, pero luego digo, bueno, ¿y ahora qué? No es como si os digo cómo hay que tirar a canasta, cómo hay que botar el balón, pero luego no tengo el balón para lanzar canasta. Entonces me faltaba eso. Y en ocasiones una de mis observaciones era, uy, no ponen ejemplo. A ver, evidentemente luego más adelante, por ejemplo, John, tú tienes uno de aprendizaje y, ostras, macho, es que lo tienes documentado a la perfección, sesiones paso por paso. Pues cuando yo veo estudios como los vuestros, ¿no?, en este caso yo dije, ¡ay! Yo decía, por fin, ¿no? Uno. O en el caso que tú mencionas, Raúl, ¿no?, que aparece un ciclo que ya te da cierto objetivo. Es decir, esta palabra que a mí tanto me gusta, cierta claridad. A sabiendas de que luego en tu contexto, pues seguramente vas a tener que ajustar determinadas piezas, pero ya la base la tienes. Y creo que eso es fundamental, al menos bajo mi punto de vista. Sí, así es. Al final, como decía Raúl, debemos mucho a esos referentes de la cooperación en educación física porque nos han hecho el trabajo mucho más fácil y nos han dado una idea cómo implementar la cooperación en la educación física de manera progresiva y eficaz. Y como bien decía Carlos en Cádiz, es muy importante que el docente sepa dónde está y a dónde quiere ir. Esa es la primera lectura que tiene que hacer un docente antes de empezar a implementar la cooperación. ¿Dónde está él? ¿Dónde están sus estudiantes? ¿Qué experiencias previas han tenido? Y sabiendo eso, sabemos en qué parte de la propuesta estoy, en qué fase estoy y cuáles son los objetivos a seguir. Claro. Sí, tiene mucho que ver con lo que decías tú antes de la frustración del docente. El saber dónde estás, que Carlos, ese ejemplo a mí también me encantó, y dónde están tus alumnos, te permite de alguna manera también tener expectativas más realistas. Claro. Que es un poco lo que tú decías también, Antonio. Es que sé que voy a aplicar esto, pero que va a costar. Es decir, que no me van a recibir diciendo, o sí, pero en muchos de los casos va a haber ciertas resistencias iniciales. Entonces, saber eso también te ayuda a que cuando lleguen esos momentos, pues mantenerte ahí. Pero tiene mucho que ver, insisto, con realmente por qué lo haces, por qué lo quieres, por qué lo aplicas, desde mi punto de vista. Ese aspecto, el anticiparse, también te lo da la experiencia. Fijaros que yo muchas veces como por ejemplo ahora comparto mi idea, mi experiencia, yo reconozco que también estoy, obvio, ¿no?, muy influenciado y condicionado por mi experiencia pasada como jugador, como entrenador. Fijaros que yo cuando empecé a meterme en la investigación, no todo, y porque yo era capaz de identificar o de decir, oye, esto me genera cierta confusión de que no me den ejemplos, de que no haya, porque yo vengo de dar básquet, donde tú publicabas algo y nosotros teníamos pues como las pizarritas, donde dedicábamos pues los diferentes ejercicios, qué es lo que hay que hacer, por dónde cortar, incluso en los clinics de básquet, que no sé si conocéis un poco, veis por básquet, que van los entrenadores y te explican pues determinados ejercicios relacionados pues, con la defensa, con la gestión del grupo, ataque. Entonces, claro, como yo vengo ya con ese conocimiento, sin querer lo extrapolo y como que en cierto modo lo echo en falta. Es como soy capaz de decir, oye, aquí vale mucha teoría, pero ¿y dónde está la
la pizarrita, ¿dónde está la pista de educación física donde me ponga el juego o cómo realizar las agrupaciones dentro de que hay muchas posibilidades? Esa es la parte que yo, al inicio, insisto que cada vez más, afortunadamente, hay investigaciones y también documentos visuales que así lo dicen. Y un poquito, a modo de resumen, porque ya habéis dejado muchos tips, como digo yo, pero por resumir, para aquellos que no estén viendo, ¿no? Era una vez que dirían, bueno, vale, muy bien, Raúl, John, perfecto, venga, y ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que hago, ¿no? Para llevar a cabo lo que viene siendo la cooperación, cogiendo tu terminología, John, en educación física. Bien, es la clave, para mí es la clave. ¿Por dónde empezar? Bien, entonces, como hemos dicho, para saber por dónde empezar, tenemos que saber dónde estamos. Entonces, Raúl es lo que nos ha comentado. Hay propuestas. Tenemos la copedagogía motriz o tenemos el ciclo del aprendizaje cooperativa. Dos propuestas que podemos decir que son diferentes, pero tienen muchas similitudes. Y la primera similitud es que el objetivo es el mismo. Es decir, primero, adquirir conductas cooperativas para luego dar el salto a adquirir o aprender contenidos, conocimientos o saberes de la educación física mediante la cooperación. ¿Cuál es el primer paso que nos dicen Carlos Velázquez y Javier Fernández Río? Que para que los estudiantes cooperen, lo primero que tenemos que conseguir es que quieran cooperar. Porque si conocemos la realidad, obligar a nuestros estudiantes a hacer algo nos suele llevar a la frustración o a no conseguir los objetivos. Entonces, para que quieran cooperar, hace falta que haya una creación, una cohesión grupal. Bien. Carlos hace para llegar a esa conciencia de la cooperación o que ellos realmente estén concienciados que cooperar es lo mejor, propone una fase de conflicto. Una fase de conflicto donde hacen unas actividades con estructura compartida. Estructura compartida es que los estudiantes pueden llevar a cabo la actividad de manera individualista, competitiva y cooperativa. Y mediante una reflexión se llega a la conclusión que la cooperación es la que mayor rendimiento da o mediante donde mejor conseguimos los objetivos. Cuando ya son conscientes de que cooperar es lo mejor, les vamos a enseñar a cooperar. Y eso se hace mediante la comprensión de la cooperación y la creación y la cohesión grupal. Y eso es vital. Bien, entonces Javier ahí propone en esa primera fase 4 subfases. Primero, que los estudiantes se conozcan. Luego, romper el hielo, trabajar la desinhibición, trabajar actividades lúdicas donde se cree un clima positivo del aula y luego trabajar el desarrollo de la confianza. Entonces, eso sería como los cimientos de la casa. Y eso es necesario. Si el grupo no está cohesionado y si los estudiantes no están concienciados de querer cooperar, va a ser muy difícil construir una casa. Y muchas veces es el paso que nos saltamos. Bien, les estamos exigiendo, les estamos pidiendo a cooperar cuando ellos no quieren. Entonces, si ya hemos conseguido el objetivo de la primera fase o esos cimientos de la casa, ya podemos dar el paso a enseñarles a cooperar. Y esto es importante, porque a veces, como docentes, damos por hecho que nuestros estudiantes saben cooperar o que no es nuestra obligación enseñarles a cómo hay que cooperar. Entonces, aquí propone Javier en la segunda fase, donde la cooperación se utiliza como contenido, unas técnicas simples para que los estudiantes aprendan a cooperar. Y aquí es donde entra, por ejemplo, el resultado colectivo, una propuesta de Carlos de 3 vidas o el conocido y famoso juego cooperativo, pero como técnica, no tanto como actividad lúdica. Es decir, el juego cooperativo debería entrar una vez que los estudiantes quieren cooperar. Bien, pero cuando lo utilizamos como técnica, ese juego cooperativo, el objetivo no es solo disfrutar, es que los estudiantes también aprendan a cooperar. Entonces es importante que el docente promueva las relaciones interpersonales positivas, conductas prosociales, interdependencia positiva. Bien, y eso sería como la segunda fase, las columnas de la casa. Bien, los estudiantes están aprendiendo a cooperar o están desarrollando conductas cooperativas. Y una vez que ya los estudiantes saben cooperar, empezaremos a construir el tejado. Bien, entonces esa sería la tercera fase o la cuarta fase que Carlos habla del aprendizaje cooperativo puro, donde entran técnicas ya más complejas, donde puede estar pienso, comparto, actúo, que esto está relacionado con los desafíos. Fijaros, los desafíos estarían en la copedagogía en la cuarta fase y en el ciclo en la tercera. Están en el tejado. ¿Cuántas propuestas existen sin tener experiencias previas de cooperación? La primera sesión del año hacemos desafíos cooperativos, por ejemplo, para aprenderse las normas de clase. Pues hay muchas. ¿Qué pasa? Que cuando preguntamos al docente, ¿qué tal ha salido la sesión? Dicen, wow, perfecto. De 10 desafíos han conseguido 8.
¿bien? Y hacen una evaluación dependiendo de cuántos desafíos han cumplido. Pero realmente han cooperado para llevar a cabo esos desafíos, porque tú puedes hacer un desafío y donde los estudiantes trabajan de manera individualista. Hay que pasar la colchoneta, pasa uno, pasa otro, sin poner en común nada, sin ayudarse entre sí. Y el proceso no se evalúa ni se tiene en cuenta. Sin embargo, tú puedes hacer un desafío que no se consiga el objetivo del desafío, que todos no pasen la colchoneta, pero desde un inicio los estudiantes piensan individualmente, comparten diferentes estrategias para llevar a cabo. Cuando un compañero no puede hacer el salto de la colchoneta, empatizan con él y le ayudan. Bien, hay un desarrollo de esas conductas prosociales y puede ser que al final igual no puedan conseguirlo en 3 minutos porque han necesitado 4. Tendría mucho más éxito ese desafío cooperativo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el desafío cooperativo, si lo queremos implementar de manera adecuada, tiene que venir mucho más tarde, cuando los estudiantes ya saben cooperar y han desarrollado unas conductas cooperativas. Y luego estaría también equipos de aprendizaje de Steve Rinesky, estaría el puzzle de Aronson, ¿no? El puzzle que antes tanto hemos hablado. El puzzle de Aronson para mí sería la chimenea del tejado, porque hace falta que los estudiantes tengan mucha autonomía, tengan desarrolladas unas habilidades sociales, que sean capaces de tener una escucha activa, que sean capaces de enseñar. Es que les estamos pidiendo en un puzzle de Aronson enseñar unas claves a los compañeros. Si sabemos nosotros como docentes lo difícil que es enseñar a alguien algo, se lo estoy pidiendo a mi alumno de primaria o de segundo de secundaria que enseñe. ¿Se puede hacer? Sí, pero si tienen un bagaje previo. Bien, hay una anécdota que nos gusta mucho a Raúl y a mí compartirla, es cuando Carlos nos decía que él muchas veces, igual hasta quinto de primaria, no empieza a trabajar esas estructuras tan complejas. En quinto. Y hay gente que en segundo de primaria, en 2 meses ya está con esas estructuras complejas. Entonces, en resumidas cuentas, lo que podemos decir es que la cooperación en educación física o el aprendizaje cooperativo hay que implementarlo de manera eficaz, sobre todo progresiva, poco a poco y sabiendo dónde estoy y a dónde quiero ir. Bien, esto sería un poco el consejo que podríamos decir de por dónde empezar. Pues tendremos que ver dónde estamos, ¿vale? Pero seguir esas fases. Yo empezaría antes. Es decir, si a mí un docente me pregunta, mira, no sé nada de cooperación, dime los pasos. Por empezar a nivel terminológico, le aconsejaría, vale, primero, ten claro la diferencia, que lo has explicado, John, entre qué es el trabajo en equipo o trabajo colaborativo del aprendizaje cooperativo, porque eso te va a permitir entender qué es eso de la interdependencia positiva, que es la clave. En el momento que entiendas que los dos tienen en común, que es trabajar en grupo, pero aquí es de qué manera, en la cooperación, de qué manera consigo que cuando estén en grupo, uno se preocupen por que sus compañeros aprendan o consigan el logro, porque así ganamos todos. Cuando entiendas qué es eso de la interdependencia positiva, ya tienes la primera clave, que es el primer paso, que al principio cuesta entender y luego cuesta aplicar. Y el segundo paso sería conocer y diferenciar, que también se hizo muy bien en el Congreso de León, en los talleres, pues las diferentes herramientas que tenemos de la cooperación. Esto es un juego cooperativo, tiene estas características. Esto es un reto, desafío cooperativo, es decir, diferenciar lo que tenemos. Para luego con eso sí que poder dar el salto a lo que ha contado John ahora. Ahora que yo ya diferencio qué es el juego, qué es el aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo y conozco las herramientas, ya puedo dar el paso para seguir esas fases. Y una cosa muy, muy importante para mí, porque es esencial para que funcione, para generar conductas cooperativas o para trabajar aspectos relacionados con habilidades sociales, también tienes que saber, conocer y aplicar la evaluación formativa y compartida, porque creo que son dos cosas que tienen que ir unidas. Los procesos de evaluación tienen que orientarse, sobre todo en esas primeras fases, hacia generar conductas cooperativas. Y para trabajar también habilidades sociales, porque yo de momento no he encontrado de qué manera puedo enseñarle a mis alumnos a trabajar habilidades sociales. La única que se me ocurre y la que aprendí también gracias a la tesis era ponerles en situaciones donde tenían que utilizar esas habilidades sociales y evaluarlas, darles feedback sobre aquello que hacían bien para que se repitiese y corregir aquellos aspectos que no funcionaban. Por ejemplo, una habilidad social necesaria para el aprendizaje cooperativo es tomar decisiones en grupo. Entonces, ¿cómo trabajo yo esas habilidades sociales? Solo puedo trabajarlo poniéndolas en grupo y haciéndoles tomar decisiones como pueden ser los retos cooperativos, ¿no?
Entonces, la evaluación formativa y compartida, para mí también, el docente tiene que tener un conocimiento de cómo aplicarla. Eso de la evaluación, de hecho, yo ya la comenté antes, un poco relacionado con la toma de decisiones, llegar a consensos, la escucha activa. En cierto modo, creo que también esos son elementos de la evaluación formativa. Al final es un poco saber articular una idea, un argumento, qué decisión es la más eficaz o la más eficiente en función del objetivo o del reto, desafío cooperativo que se lleva a cabo. Y una cosa que me encanta, que con los años y con cuantas más canas me salen, es el hecho de, valga la redundancia, no dar las cosas por hecho. ¿Sabes? Porque yo también, cuando he sido más joven, cuando empezaba de inicio, era más novato, he pecado en muchísimas ocasiones por dar determinadas cosas por hecho. Y esto lo asocio con el concepto de claridad que tú un poco señalas, es decir, vamos a ser claros, específicos, no me vayas con ambaje, o sea, objetivos claros, qué es lo que pretendemos, cómo podemos, a sabiendas de que nada es perfecto, de que luego hay, como digo yo, pequeñas cosas que tienes que ir corrigiendo, que el propio conflicto, que dependiendo del nivel y del gradiente y de la situación, yo creo que también tiene un componente pedagógico y educativo que es necesario para realmente mejorar esas habilidades sociales a las que hacía mención Raúl, y todo ese conjunto de factores, yo lo llamo un poco como el director de orquesta. En muchas ocasiones también tienes que saber tomar decisiones en un momento dado, de manera rápida, eficaz, comunicación. A mí me pasaba mucho que cuando ibas de la clase al patio, pues ahí se ve a alguno, pues hablar con el chavalillo o la chavalilla que ha pasado para acá, escucharla, un poco conocerlo, por qué han tomado eso. Y yo me acuerdo de una, muy rápidamente, con un chavalillo que tuve hace muchos años, porque tenía un comportamiento muy agresivo. Ahí estaba peleando, y entonces lo querían echar del club. Y yo llegué nuevo. Yo le dije, por favor, ¿me permitís que lo vea y que lo evalúe antes de mandarlo a su casa para acá, esto y lo otro? Y yo no voy a dar recetas mágicas porque no las tengo. Yo simplemente lo que hice fue observar, escucharle y no dar las cosas y preguntarle, Tomás, ¿y por qué te sientes así? ¿Y no crees que hay otra manera? ¿Y cuáles son los motivos? ¿Cuál es la causa? Luego de buscar señales de que cada vez que se pusiera así, ¿vale? Que me levantara la mano. Después levantaba la mano, pues hacía un tiempo muerto, y venía, ¿qué pasa? Respira, cuéntame, ¿qué ocurre? ¿Qué has sentido ahora? Y a la vez de esos procesos, fue bajando, también con la ayuda de todo el equipo. Porque en vez de, que mira, que no sé qué, que va a hecho el otro, buscar esa empatía para entender por qué una persona, aunque no sea un buen comportamiento, reacciona de esa manera. Un poco por añadir, echarle un poquito más de ingredientes con experiencias personales a todo esto que estamos comentando. Y hablando de desafíos, ya estamos terminando. Claro, nosotros hablamos un poco ahora, hemos hablado pues, de los procesos, de cómo implementarlos, diferencias, aclaración terminológica, pero claro, esto no es un camino de rosas, como bien sabemos. ¿Qué desafíos suelen ser más habituales o habéis encontrado vosotros, no solamente a nivel de investigación, sino también vuestra experiencia docente en el aula? ¿Qué principales desafíos os habéis encontrado a la hora de implementar, ya sea, en este caso voy a coger el término de, me gusta mucho ello, la cooperación en educación física? Que hable el especialista. Eso, que hay las dificultades. Bueno, pues yo a nivel como docente, a veces los modelos de educación física a los que están acostumbrados los alumnos son en muchos casos diferentes a los que les puede ofrecer la cooperación. Es decir, bueno, pues por no entrar en poner ejemplos, hay muchos alumnos que han vivido un modelo de educación física muy deportivizado, por ejemplo. Entonces, a veces sus expectativas de la clase de educación física chocan cuando tú llegas con propuestas de este tipo. Entonces, es normal que esas resistencias en cuanto a la motivación puedan aparecer. Ese puede ser un motivo. Otro de los aspectos que yo he vivido y que las investigaciones que hemos hecho son los que más se repiten, tienen que ver con la excesiva competitividad que muestran muchos alumnos. Porque esa competitividad luego genera otras conductas que tienen otras consecuencias. No quieren trabajar con ciertos compañeros por su nivel, independientemente de que la actividad tenga una lógica cooperativa. Rechazan este tipo de propuestas también relacionadas con lo que decíamos antes. Entonces, esa competitividad que a veces el cole es un contrapeso con lo que viven en las actividades extraescolares o deportivas o incluso en su entorno familiar, pues es una resistencia grande. Y luego, cuando ya vas avanzando a esos niveles de desafíos cooperativos o técnicas más complejas, llegando al aprendizaje cooperativo,
pues la falta de ciertas habilidades sociales, lo ha dicho John, pues es difícil enseñarle algo a otro compañero. Es difícil tomar decisiones en grupo sin haber aprendido a ello, porque hay alumnos que son más caprichosos, más dominantes, hay alumnos que depende de si la idea la propone su amigo, la acepta o no diferencian esa parte personal con la eficacia de la idea. Entonces, esa falta de habilidades sociales en entornos donde tienen que trabajar en grupo y, sobre todo, tomar decisiones grupales, pues, hombre, es un gran hándicap para que la propuesta funcione. Pero, fundamentalmente, tiene que ver con esa visión competitiva de la educación física, de la educación y de la sociedad. Porque muchas veces las familias te lo dicen. Es que la sociedad es competitiva. Entonces, deberíamos prepararles para estar preparados para... Eso generalmente lo suelen decir las familias que tienen un hijo o una hija que esté en una buena posición. Es decir, esos alumnos o esas familias de alumnos o alumnas que están en un segundo plano en educación física o que no tienen a priori o sus experiencias no fueron tan positivas, no tienen esa visión de la educación física. Pero para mí, fundamentalmente esas. Yo hilando un poco, pues ese, ¿no? Con el discurso este de justicia social y esa creencia que tenemos muy interiorizada a nuestros estudiantes es que lo que les motiva es competir. Bueno, a algunos les gusta. ¿Algunos que hacen mucho ruido? Sí. A esa élite motriz que luego además tienen un estatus muy importante y son muy líderes dentro de clase, sí. ¿Son la mayoría? Lo pongo en duda. ¿Bien? Entonces, ¿y competir a quién le gusta? A competir le gusta a quien le eligen en el equipo para ser con él, a quien le aplauden cuando meten los goles. Pero hay muchos más estudiantes. ¿Bien? Entonces, eso de que les motiva, bueno, y la motivación, si analizamos las teorías que hablan de motivación, como la teoría de autodeterminación o el mismo educación física con significado, nos hablan que lo que realmente a un estudiante le motiva no es trabajar de manera individualista, trabajar de manera cooperativa o competitiva. Lo que realmente les motiva es sentirse competentes motrizmente, la competencia motriz. Y eso está relacionado con lo que le proponemos, que la actividad de eso sea un reto para ellos. Porque yo también soy una persona competitiva, pero si yo voy a jugar un partido de balonmano y gano 22, mi experiencia no es muy positiva. Y si pierdo de 20, tampoco. ¿A mí qué es lo que me motiva? Ir a jugar un partido de balonmano y que esté igualado. Y generar esas emociones que crea la competición, pero cuando el reto de conseguir el objetivo tiene un nivel de dificultad que es el adecuado, ni que es muy difícil ni muy complejo. Entonces, muchas veces tenemos la creencia que esto de un juego cooperativo, un desafío cooperativo, a un estudiante que está acostumbrado a cooperar o a competir, no le va a motivar. Y no es así. No lo dice la evidencia y mi experiencia personal tampoco. Podemos tener alumnos muy competitivos que les ponemos en un reto que les implica una dificultad muy elevada y al final se dan conductas totalmente relacionadas con la motivación intrínseca. ¿Qué puede pasar? Que a veces creamos propuestas cooperativas que realmente el nivel de dificultad no es el adecuado, porque es difícil. Bien, entonces, más que decir que lo que les motiva es trabajar de manera individual, competitiva o cooperativa, yo diría que lo que realmente le motiva a un estudiante es el reto que se le propone. Cuando tiene que hacer malabares de manera individualista, cuando tiene que jugar un partido contra otro equipo o cuando tiene que llevar a cabo un desafío cooperativo. Entonces, yo creo que es una dificultad el que los docentes tengamos interiorizado que una cosa, o sea, es decir, trabajar de manera competitiva les motiva más. Sobre eso que comenta John, que comentaba anteriormente, yo veo muy clara esa relación entre el aprendizaje cooperativo y la cooperación y la teoría de la autodeterminación, por el hecho de que ahí John ha dado la clave, es si tú te sientes competente, te sientes querido, al menos respetado, ¿no? Que es una de las necesidades psicológicas básicas. Y venga, me voy a quedar con esas dos, de las tres de la que habla esta teoría, pues vas a estar motivado, porque evidentemente cuando el exceso de competición lleva a que cierta parte del grupo no se sienta competente. Sin embargo, cuando el aprendizaje, independientemente del nivel, te lleva a superar tu nivel de partida,
y vas a tener éxito, pues te vas a sentir competente, por lo tanto la educación física te va a motivar más. Y a veces lo decíamos antes, yo recuerdo con mis alumnos de la ESO, cuando hacíamos fútbol sala por primera vez, que era el segundo de la ESO, que tenían que esperar un año y un trimestre para ello, cuando empezábamos en la situación de aprendizaje o la unidad didáctica, lo primero que les dejaba bien claro era que sus expectativas no se iban a cumplir. Es decir, los futboleros esperaban que sus compañeros tuviesen un nivel de motivación y un nivel de juego medio alto como ellos cuando juegan con sus equipos fuera del cole. Y los otros esperaban lo contrario, ¿no? Que no les pasen el balón, que no contasen con ellos. Esta idea partió de Ángel Pérez Puello, cuando él nos contaba esta propuesta. Entonces, esto de romper con las expectativas iniciales, a mí me permitía luego poder utilizar la lógica cooperativa en una actividad competitiva, porque yo lo que les hacía ver era, si tú consigues que tus compañeros estén motivados, es decir, tú que tienes mucho más nivel, consigues que tus compañeros estén motivados y lo hagan mejor, es decir, mejoren, los partidos de final de las sesiones van a ser más divertidos, que es lo que ha dicho John. Regatear a un cono no es muy motivante. Sin embargo, regatear a alguien que aunque no tenga mucho nivel de fútbol, tú le sobrepasas, pero vuelve, está motivado, eso al final a ti te genera un nivel de reto mayor y una motivación mayor. Entonces, partir de las expectativas, haciéndoles ver que la mejora de sus compañeros nos beneficiaba a todos porque los partidos iban a ser más divertidos, pues era un muy buen punto de partida. Y eso también generaba que los de menos nivel, cuando sus compañeros generaban en el grupo ese clima, se sentían pues más, vamos a decir, más queridos por los compañeros, y si además iban mejorando, esa sensación de competencia también la podían adquirir incluso en fútbol, o en este caso de una unidad didáctica de fútbol sala. Por eso estoy de acuerdo mucho con John en que el nivel de reto es la clave. Y luego las expectativas. Y a veces, pues es normal que los alumnos no diferencian qué es un contexto educativo de un contexto extraescolar o deportivo. Y somos nosotros los que se lo tenemos que explicar. A mí me permite una cosa. Yo creo que la gente que nos esté escuchando, o sea, de aquí se puede sacar una información hipervaliosa. Y mirad, voy a recoger lo que habéis dicho ambos. No solamente que esté de acuerdo y además que tenga cierto respaldo científico, yo también lo he puesto a prueba. Me va a permitir un ejemplo, Raúl, con lo de fútbol. Es que me pasó en el cole hace 2 años también. Yo fui un poquito más invasivo. Entonces, ya todos querían al principio, venga, fútbol. No, perdón. Yo les invité, venga, chicos, ¿me permitís? ¿Quién ha jugado al baloncesto alguna vez? Pues casi nadie conocía el deporte, pero casi nadie lo había practicado. Pero voy a avanzar muy rápido. ¿Qué fue lo primero que me dijeron casi todos? Partidos. Y había una chica que estaba lesionada. Laura, quédate conmigo. ¿Qué queréis? ¿Jugar un partido? Perfecto, venga. Están los 2 equipos, yo los dejé y le doy el balón. Digo, Laura, fíjate ahora. Yo siempre voy en pizarra, empiezo a hacer anotaciones. Digo, verá, en menos de 1 minuto, digo, ya va a estar empezando a ver quejas. Va a haber niños o niñas que no van a tocar el balón. El que no, o sea, empecé a describir como anticipándome a esa expectativa a todo lo que iba a ocurrir. ¿Qué ocurre? Que al minuto paro, venís para acá. Digo, Laura, ¿le puedes explicar a tus compañeros qué? Y ya. El profesor adivina todo lo que iba a pasar el maestro. Eso me sirvió para luego aplicar lo que tú has dicho. Expectativas y no das por hecho. Digo, esto es un ambiente, porque había muchos futboleros de aquí del pueblo, o sea, tú de aquella manera. Baja, esto es un entorno académico, vosotros en vuestro club tenéis otro contexto, que yo no voy a entrar, pero esto es diferente. Y de esa forma, en cierto modo, está dejando claro de un inicio que no es sencillo, porque al igual que tú me imagino, Raúl, durante ese transcurso habrás tenido que intervenir, a dar algún tipo de feedback para ir en cierto modo reorientando ese tipo de conducta, si no me equivoco. Pero es una parte inicial para, en cierto modo, dejar como unos pilares claros, en cierto modo, para que no se generen unas falsas expectativas de lo que va a suceder en el aula. Y termino con lo de los desafíos. Es que eso es... Vamos, yo lo llevé a cabo con una situación de aprendizaje que iba más allá de baloncesto, y es que luego recogí evidencia, estoy pensando, y es que funciona, claro, cuando todos tienen roles
y sienten competencia. O sea, lo mejor de todo es que te llegue un chaval o un chavalillo que a lo mejor no ha sido muy competente motrizmente y que te diga, maestro, en mi vida he disfrutado tanto jugando a baloncesto. O sea, ese feedback de dices tú, wow, creo que algo he hecho bien, o al menos con este chaval. Entonces, yo creo que esto que comentáis me parece tan elemental, tan crucial y esencial, que yo creo que todos los que nos estén escuchando, bueno, yo creo que estoy dejando aquí una información de gran valor. Mira, sobre eso que lo ha comentado John, siguiendo con el mismo ejemplo, los roles en ese caso para mí eran fundamentales, porque los que tenían más nivel, en este caso en fútbol sala, ejercían como capitanes. Y su rol era, yo les explicaba a ellos las actividades, ellos hacían el montaje, la explicación de la actividad y las correcciones a sus compañeros. Es decir, ya tenían un rol especial dentro del grupo. Y luego cuando jugábamos los partidos, hacíamos una progresión de partidos donde en las primeras sesiones siempre había una superioridad numérica. En vez de jugar 5 contra 5, un capitán de cada equipo hacían de comodines y siempre atacaban. De tal manera que siempre el equipo que atacaba tenía más jugadores. Eso implicaba que tuviese más espacio y más tiempo, con el objetivo de ejecutar técnicamente, porque ese trabajo estaba sobre todo orientado a la parte técnica, tener más éxito, ¿no? Al tener más espacio y más tiempo, pues se facilita. Ese era uno de los objetivos, buscar que tuviesen éxito motriz. Y el segundo, estos jugadores, los capitanes, tenían el rol de, por un lado, sois los que tenéis que intentar que todo el mundo participe, es decir, sois los que tenéis que generar, que lo que decías tú antes, que no haya nadie que no toque el balón. Evidentemente va a ser imposible que todo el mundo lo toque 23 veces, pero tenéis que generar eso. Y luego, como vosotros tenéis más nivel, también entre vosotros podéis buscar que sea esa parte motivante y divertida para vosotros. Es decir, jugar vosotros, pero dar también juego. Y ese equilibrio lo iban consiguiendo. Y a medida que íbamos avanzando, había grupos en los que podíamos ir pasando de situaciones partido con superioridad a situaciones partido con igualdad. No en todos los grupos o no en todos los partidos, pero esa era un poco la evolución que teníamos. De tal manera que también los capitanes tuviesen ese momento de competición cuando era igualdad, buscar el equilibrio que Carlos lo dice siempre, ¿no? Entre juego justo y juego divertido. Pues buscaba esa forma y esa progresión, por ejemplo, funcionaba muy bien con el rol de capitán. Es un ejemplo muy bueno, ¿eh? Madre mía. Pues estamos ya terminando, hablando un poco de las concepciones, y bueno, aunque ya lo hemos tratado ya, el tema de la evaluación. Lo comentaba Raúl de manera explícita y también yo implícita, el tema de la evaluación formativa y compartida, que también en ocasiones, yo no es que esté en contra de la calificación per se, porque aparte la ley te obliga a poner al final el número, pero sí es cierto que también hay esa tendencia a siempre preguntar por el número, ¿no? Como que lo vamos al final, ¿no? El sumativo, el 8, 10. Yo siempre que digo que el número tiene un componente cualitativo. Es decir, a mí me plantea que eso lo comentaba yo cuando hablé sobre evaluación, súper rápido. Yo hablaba de Francia y de Marina, decía, los dos tienen un 7, ¿vale? Así, a seca. ¿Quién ha aprendido más? ¿Quién ha aprendido una cosa? ¿Quién ha aprendido otra? ¿Cómo va esto? Un poco para generar, ¿no? esa reflexión en el aula. Y en este sentido, claro, la evaluación formativa dentro del aprendizaje cooperativo o en línea general, en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, es clave. ¿Y por qué lo es también en el aprendizaje o en la cooperación en educación física? Yo creo que al final la metodología o el modelo y el proceso de evaluación tienen que ser coherentes. Y si estamos hablando de aprendizaje cooperativo con una metodología activa donde el estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso de evaluación también. Entonces, una de las razones de que la evaluación compartida tiene que tener presencia en el proceso de evaluación. Y luego, evaluación formativa, ¿por qué? Cuando hablamos de cooperación, bien, los dos objetivos de la cooperación es, por un lado, adquirir conductas cooperativas, es decir, que los estudiantes aprendan a cooperar, y por otro lado, que adquieran conocimientos de la educación física o saberes de la educación física mediante la cooperación. Esto lo que me lo permite es la evaluación formativa y, sobre todo, evaluando el proceso. Y, por último, si pensamos que las conductas cooperativas son importantes,
hay que evaluarlas. Es decir, yo pienso que si queremos dar relevancia a algo en el proceso metodológico, luego eso tiene que pasar un proceso de evaluación. Y por último, como bien dice Carlos Velázquez, la evaluación formativa lo que nos permite al final es modificar conductas, por ejemplo, modificarlas cuando son disruptivas o son contrarias a la lógica de la cooperación, eso nos permite la evaluación formativa, cuando no sean unas conductas prosociales, quizá, o mantener o reforzar cuando sí se dan esas conductas. Y eso, si no es mediante evaluación formativa, es complejo de realizar. Yo, de lo que dice John, hay una frase suya que me encanta, que además hemos incluido en uno de los capítulos del libro de evaluación que se publicó este año, y es que si se evalúa es importante. Y es un poco el mensaje que a veces captan los alumnos. Si esto se está evaluando, todavía no estoy hablando de calificar, quiere decir que para el docente es importante. Entonces, yo creo que aquí la evaluación tiene dos partes. Por un lado, la metodología cooperativa tiene que llevar implícita una evaluación y ya el docente decide si una calificación individual, porque no olvidemos que la metodología cooperativa busca aprendizajes curriculares, además de aspectos sociales y emocionales, pero el contenido curricular o el aprendizaje curricular tiene que estar ahí. Entonces, hay que comprobar si el alumno ha alcanzado ese aprendizaje o no lo ha alcanzado. Pero eso es como en el final, ¿no? Que a veces los docentes que tienen cierta confusión, parece que en el aprendizaje cooperativo la evaluación tiene que ser grupal. Hay una parte que tiene que ser grupal, pero luego tiene que haber una individual para valorar el desempeño de cada alumno y que hayamos conseguido los objetivos. Pero para llegar a eso, lo que comenta John, si yo quiero generar conductas cooperativas en el aula, en esas primeras fases, bien del ciclo o bien del enfoque de copedagogía motriz, la herramienta que tengo, el recurso que tengo es la evaluación. ¿Por qué? Porque a mí como docente me obliga a especificar, a concretar qué conductas espero de mis alumnos. Segundo paso, se las tengo que contar a ellos, las tengo que explicitar. Ya son evidentes, ellos ya las saben. Y si además yo les doy refuerzos de feedback, como ha dicho John, para que se mantengan las conductas que queremos y se corrijan las que no, ahí la evaluación es el recurso que tenemos. También los niños, sobre todo cuando son pequeños, aprenden mucho por modelado. Ese refuerzo positivo ayuda a que otros lo quieran hacer. En principio, seguramente por tener también el refuerzo de su profesor. Pero bueno, ya es un primer paso para generar esa conducta. Y cuando ese proceso, que no tiene por qué ser siempre estructurado, es decir, a veces las conversaciones después de una actividad o las reflexiones en grupo al finalizar la clase, cuando no es algo puntual, sino que es algo consistente e intencionado, va generando. Si además eso tú lo incluyes en un instrumento de evaluación donde ya sí que se concreta y se define muy bien y le das a los alumnos la oportunidad de autoevaluarse y luego hacer un proceso de evaluación compartida donde tú les das tu punto de vista. Y aquí hay una cosa que también me encanta, que saqué de una de las entrevistas a Carlos en la tesis, que es una estrategia que yo utilizo muchísimo, que es la de asociar conductas con sentimientos y consecuencias. Tu conducta, qué sentimientos generan otras personas y qué consecuencias. Pues eso tiene que ver con la evaluación. Entonces, en ese sentido, cuando incluyes esas conductas cooperativas en la evaluación no estructurada o estructurada y además le añades la parte compartida, pues los alumnos sí o sí, de momento, ya saben qué esperas de ellos. Lo segundo, saben cómo lo están haciendo, les estás dando la oportunidad de mejorar. Y tercero, al hacerlo de manera continuada, se convierte como en algo importante de la clase. Entonces, la evaluación formativa y compartida sobre la cooperación, yo creo que es clave, es necesaria porque si no, lo otro le falta una pata y se nos van a caer las cosas. Era un poco la idea del capítulo de los capítulos que escribimos en el libro, ¿no, John? Así es. Totalmente de acuerdo. Se nota ahí, yo ya sabéis que la evaluación, de hecho, como os comentaba anteriormente, yo aunque fuese en el ámbito deportivo, yo decía que lo único que no hacía
era poner números. Yo no tenía, por fortuna no tenía que poner a mi jugadora se con 7, se con 8, se con 9. Allí realmente iba trabajando, proporcionaba mucho feedback. Y yo incluso el otro día aquí mirando en un disco duro, yo ya generaba mis propios instrumentos, ¿sabes? O sea, que ponía con sus criterios, con sus aspectos que quería, fomentaba procesos de auto y coevaluación, tanto intra como intergrupal, que luego ya cuando conocí el trabajo de David, ¿no? De Ángel y compañía, dije yo, caramba, escuche, no, si esto ya lo hacía yo en el año 2016, digo, pero no sabía que se llamaba de esta manera. Un poco para también implicar a mis jugadores en ese caso, en esos procesos de ese aprendizaje, y que supiesen. Y otra herramienta que me funcionaba mucho es que también, un cuento como anécdota en la posición, antes no lo he dicho, pero lo voy a contar aquí, me da igual muy rápidamente, que es el uso del vídeo. Claro, el vídeo con fines pedagógicos, obviamente para no hacer TikTokers ni nada por el estilo, no, esos son fines pedagógicos puramente de aprendizaje. Y yo recuerdo incluso cuando era entrenador, cuando grababa un partido o algo, el scouting mostraba, porque había a lo mejor una niña, que no, que yo he hecho tal, que yo hago el rebote, que yo he bajado siempre, y era un manera, vente conmigo. Ponte, mira ahí y tal. Y había hacia así. Pues posible que alguna vez no haya hacer el rebote, no, ya le metía un poco de humor, pero era una herramienta que son evidencias, porque es decir, no me lo estoy inventando, y además que no lo hago por, que no quiero nada, al contrario es para buscar esa mejora y ver de cómo ha sucedido eso y cómo podemos solventarlo. Y me acuerdo que en la posición, y termino ya, cuando terminé, pues hubo uno que levantó y dijo, bueno, yo esto de lo que me ha explicado, a tercero de primaria no lo veo. Dice, yo empezaría en quinto. Y dije yo, es probable, digo, si tiene usted cualquier duda, como le he comentado anteriormente, tengo los vídeos de las producciones finales. Digo, si quiere, se los paso y los ve usted. Me acuerdo que empezaron a reírse. Digo, no lo digo a mala. Digo, es que no solo con tercero. Además, le dije, fijaros si soy pardillo. Lo dije así con naturalidad. ¿Qué puta está el nombre del centro? O sea, le podéis preguntar a los compañeros. Digo, aquí nos conocemos todos. Digo, ¿ustedes creen que yo voy a venir a contarles milongas a esta altura de mi vida? Y ya les dije, no solamente con tercero, sino con primero. Ahora bien, no me enrollas. Tuve que ajustar, utilicé esta herramienta, trabajé de esta forma, porque es verdad que, como he dicho anteriormente, antes dije, me pilló el tiempo y no me dio lugar a explicitar esa parte. O sea, que incluso hasta me vino bien. Pero un poco para contar estas batallitas mías personales, viene a decir toda la importancia que habéis comentado, tanto para hacer un resumen, aclaración terminológica, muy importante, el hecho de evitar esas concepciones erróneas, cómo implementar esos pasos, las diferencias entre juego, desafío, aprendizaje puro o cooperación, cuestiones como interdependencia positiva, lógica interna, interacción promotoria, evaluación formativa compartida. Creo que habéis dejado, yo creo que esta charla, lo digo honestamente, para tanto opositores como para gente que esté en activa, puede sacar cuestiones realmente valiosas. Y no solamente, si alguien tiene cualquier duda o al respecto, yo voy a dejar todos los datos y de redes sociales, tanto de yo como Raúl, en la caja de descripción para que también podáis acceder a toda su investigación, porque tenéis también a vuestra espalda hay un gran trabajo, que sé que eso no es tarea baladí. Y señores, que suena el pitido final del partido y que ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros, escucharos un aprendizaje brutal y el hecho también de conversar y compartir también no solamente aspectos puramente teóricos, sino también ejemplos, experiencias que creo que al final enriquecen a lo que viene siendo todo lo que está relacionado con la cooperación. Así que Raúl y John, aquí os dejo estos minutos para que digáis lo que queráis y yo por mi parte, de verdad, daros millones de gracias. Pues gracias a ti por esta entrevista, a Raúl también, la verdad que ha sido una gozada, a ti por el trabajo que haces de difusión, que es una pasada, yo ya te sigo desde hace tiempo, tanto en redes sociales, en YouTube y así, facilitas mucho el trabajo y además siempre lo haces con esa intención de compartir, de ayudar y dar difusión. Y creo que es una parte muy importante para que la educación física consiga el lugar que se merece. Así que muchísimas gracias. Y a mí también me gustaría utilizar este contexto también para agradecer, porque si os dais cuenta hemos estado casi hora y media hablando y continuamente hemos citado a diferentes personas, ¿bien? A esos referentes en nuestro caso que son de la cooperación en educación física, de la didáctica de la educación física. Yo sí que me gustaría finalizar dejando claro y que tenemos que ser conscientes de que tenemos una gran suerte, los que nos dedicamos a la educación física, en este caso en España, porque tenemos grandes referentes teóricos, pero que tienen un valor añadido, que es el ámbito personal. Bien, hemos hablado de Carlos, hemos hablado de Javier, de Ángel, de David, están ahí un montón.
bien, está Jesús Vicente Omiñaca, está Víctor López Pastor, están muchísimos. Y yo algo que valoro mucho es que es gente a la que lees, pero es gente que cuando pides ayuda mediante un correo, mediante un café que les pides en un congreso, es gente que predica con el ejemplo. De eso hablamos Raúl y yo mucho. O sea, Carlos es una persona que te habla de cooperación, pero luego cuando le conoces en persona y tienes esa relación personal, dices, es que lo que dice en la teoría, lo que nos propone hacer metodológicamente, lo hace en el día a día. Y como Carlos, todos los que he mencionado. Entonces, intentar transmitir a todos esos docentes o a esas personas que nos dedicamos a educación física que es un privilegio tener a esta gente y que les debemos mucho a nivel teórico y a nivel personal. Sí que me gustaría añadir esto para finalizar. Pues yo también darte las gracias, la verdad, por la oportunidad. Es un lujo, como fue un lujo estar con John en el congreso. Y cuando decías que ibas a dejar nuestros datos, por mi parte, también puedes dejar mi correo electrónico y cualquier persona lo que necesite, pues ahí estamos para ayudar, porque es algo que también hemos hablado John y yo muchas veces. Cuando estábamos con la tesis, mandar un email a Carlos, a Javier, a Víctor López Pastor, es decir, siempre a Jesús Vicente, siempre hemos encontrado facilidades, que es de agradecer, siempre nos han ayudado en momentos que, bueno, ya lo vivirás en primera persona, que la tesis tiene esos altibajos emocionales y es un lujo que cuando acudas a alguien al que sabes que seguramente esté de trabajo hasta arriba, pues te dé facilidades y te abra la puerta de su conocimiento y te ayude y esté una hora contigo hablando y te critique lo que quieres hacer o te plantee preguntas incómodas que digas, uy, si es que, es decir, que en ese sentido, como lo hemos aprendido y lo hemos vivido y lo hemos disfrutado, pues estamos encantados en poder ayudar a otras personas, bien sea de la investigación o bien sea de cualquier cosa relacionada con esto, de la educación, que es un poco de lo que sabemos. De fútbol luego yo algo menos, de equipos y de baloncesto, bueno, tú, ahí cualquier cosa. Así que nada, muchísimas gracias. Yo para reportar lo que decís, y además ellos lo saben. Yo tengo la suerte, este canal también me ha permitido ponerme en contacto con muchos profesionales, como también es vuestro caso. Y de verdad que lo contaba antes con el tema de la oposición, es que es alucinante porque esta escucha, además, que no es una escucha que yo haga y se acabó. No, yo lo vuelvo a escuchar, yo tengo aquí mi libretilla, hago mis anotaciones, luego tomo aquella parte, vuelvo a mirarla, vuelvo otra vez a reescucharla, para realmente que esto que hago tenga un sentido, un significado, porque yo soy egoísta, lo hago para mí, en primer lugar, siempre lo he dicho. Y luego, evidentemente, lo comparto para el resto de gente que quiera acceder y ver y consumir este tipo de contenido. Pero termino, porque es verdad que tanto, joder, yo es que soy un pesado. Yo a tú, Raúl, con el tema de ahora que me has comentado eso, tú prepárate ahora que yo te puedo hacer aquí 18.000 preguntas. Y tanto Ángel, Ángel, bueno, con Ángel hace 2 semanas, 3, casi 2 horas aquí online, cascando. Y es lo que te decía Raúl. ¿Y por qué no sé qué? ¿Estás seguro? ¿Y por qué no sé? Ah, pues mira. Y yo era, me rompió la cabeza que no me enrollara con una cuestión que dije, wow, Ángel, no me he dado cuenta en la vida. O sea, son gente que de manera altruista, en definitiva, que son gente coherente, que tienen coherencia entre lo que piensan, entre lo que dicen y lo que hacen. Y para mí eso es el valor de una persona y con esto termino ya, que no me quiero enrollar. Yo, Raúl, insisto, millones de gracias, ha sido de verdad un placer, un lujo. Además, inauguro esta tercera temporada con vosotros y además abordando esta temática que creo que es de especial interés, hay mucha evidencia, sobre todo para poner ciertos puntos sobre la IE. Y nada más, como siempre digo, a todas aquellas personas que hayáis estado ahí una semana más o un capítulo más detrás de la pantalla, daros las gracias y si así lo deseáis, pues nos vemos en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Raúl, John, fortísimo abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Cuidarse.